El mensaje del día de hoy, hermanos, antes los saludo a todos, que el Señor les bendiga. Es nuevamente un honor para mí estar aquí adelante y poder compartirles esta preciosa palabra que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Vamos a leerlo de nuevo, por si tiene la escritura abierta, para que introduzcamos. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un gran texto, es una gran fracción de la palabra del Señor que sin duda a mí me ha bendecido mucho. Y espero, hermanos, poder bendecirles también a ustedes con esta palabra. La ciudad de Filadelfia recibió su nombre aproximadamente el año 189 a.C. en honor a un hombre que se llamaba Átalo, nombres raros, Átalo II, conocido por su fidelidad a su hermano que se llamaba Eumenes II, que él era rey de Pérgamo, de esa región. Eumenes fundó la ciudad y le dio el nombre de Filadelfia, que es lo que nosotros entendemos hoy, que significa en el idioma original amor fraternal o amor de hermanos. Y para conmemorar el compromiso y la lealtad inquebrantable de Átalo hacia él, que incluso frente a presiones imperiales de Roma en ese tiempo, que intentó sobornar a Átalo para traicionar a su hermano. Y su amor fraternal se convirtió así en un símbolo del nombre de la ciudad, Filadelfia, amor de hermano. Y qué apropiado que años más tarde una iglesia en esa ciudad fuera reconocida justamente por su fidelidad. Pero ellos no tenían fuerza militar, no tenían poder político, no tenían fama, seguramente eran pobres, pero su lealtad a Cristo fue inquebrantable. Mientras que Átalo fue fiel a su hermano frente a la presión imperial, teniendo poder político, poder militar, económico, etc., esta iglesia fue fiel a su Señor, siendo de poca fuerza y en medio de un mundo hostil al cristianismo. Algunos datos interesantes de la ciudad de Filadelfia. En sus inicios, la ciudad fue pensada como un centro de difusión cultural griega helenística, y por su ubicación geográfica estratégica estaba o era reconocida simbólicamente y funcionalmente como una puerta por donde estaba ubicada, o un portal hacia el oeste, ya que servía como una ruta comercial hacia regiones como Frigia, como Misia, como un puente cultural también servía, podemos decir, y religioso que conectaba el oeste romano, donde estaba Éfeso, Sardis, hacia el interior de Asia y más allá incluso. Entonces, desde el occidente helenístico, podríamos decirlo, hasta el oriente. Y su influencia, estamos hablando de la ciudad, se expandía mucho más allá de los límites, siendo, como hemos dicho, un canal de tránsito para comerciantes, para emisores
emisarios, imperiales para misioneros cristianos posteriormente. Ideal para la expansión ideológica y espiritual en el Asia Menor. Otro dato, también la ciudad estaba ubicada en un lugar que era muy vulnerable a los terremotos, y eso hacía que con frecuencia los habitantes muchas veces tuvieron que deshabitarla y huir de la ciudad para no morir a causa de los derrumbes. Esto nos muestra un poco que Jesús se dirige a una iglesia que estaba en medio de muchas dificultades. Y a pesar de su poca fuerza, fue profundamente amada y reconocida por el Señor. Y la idea central de este mensaje, hermanos, es que el Señor reconoce y recompensa nuestra fidelidad y la confesión pública de su nombre. Él no mira el número de los miembros de una congregación, Él no mira la influencia, sino que mira la obediencia. Él no mira los talentos que podamos tener, Él mira el reconocimiento que nosotros tenemos sin temor a su nombre. Y así como las demás cartas, esta carta también culmina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que quiere decir que el contenido de esta carta no se limita solamente a las iglesias de ese tiempo, sino que nos ofrece a nosotros un modelo de fidelidad aplicable a nuestras vidas, con promesas y con recompensas para todo aquel que es fiel a su Señor. Así que ahora, hermanos, tomemos estas palabras que el Señor le da a Filadelfia, escuchémoslas cómo resuenan hoy con poder en nuestro propio contexto. Comencemos con quién habla, el remitente de la carta, el que tiene toda autoridad, Cristo, versículo 7. Veamos cómo se presenta a sí mismo, y esta descripción tiene un peso teológico y profundo muy claro. Animar a los que permanecen firmes cuando todo alrededor está en contra. Cuando vives en una ciudad que tiembla constantemente, cuando hay persecuciones alrededor, veamos cómo se presenta el Señor. El santo y el verdadero. Estas expresiones, tomadas el santo del Antiguo Testamento, especialmente Isaías utilizó mucho ese título, son títulos aplicados directamente a Dios mismo. Que Cristo se identifique a sí mismo como el santo indica claramente, primero, la deidad de Cristo. Él es separado del pecado y Él es completamente confiable, por eso es el verdadero. En contraste con los falsos dioses de aquellos tiempos, en ese tiempo el dios que adoraban era el dios Baco, o Dionisio le llamaban también, en esta región, en Filadelfia. Y también en contraste con los opositores de la iglesia, estos falsos judíos que se atribuían ser el pueblo de Dios, pero mentían porque no lo eran. Cristo se presenta como el auténtico, el fidedigno, el Dios verdadero que va a vindicar a su pueblo que ha sido falsamente acusado. Su carácter santo y veraz nos da una seguridad de que el mensaje que viene de Él es verdadero y es genuino, porque Él no miente. Segundo, Él se manifiesta o Él se presenta a sí mismo como el que tiene la llave de David. Esta es una alusión directa a Isaías capítulo 22. Y el contexto de Isaías capítulo 22, para resumirlo, tomé un comentario bíblico y es el siguiente. Asiria había invadido a Judá, como Isaías previamente ya les había advertido. Pero los dirigentes judíos confiaban en Egipto y no en Dios para que liberara a la nación. Uno de los dirigentes traidores fue un hombre llamado Sebna, que había usado su cargo no para el bien del pueblo, sino para su propia ganancia personal. Dios, el Señor, se cercioró de que Sebna, el traidor, fuera quitado del cargo y que un hombre fiel fuese puesto ahí, Eliakim. Y a él se les dieron las llaves de autoridad de la ciudad. Entonces, Eliakim, en este contexto de Isaías, fue un cuadro de Jesucristo, de donde el Señor dice que Él tiene las llaves de David.
porque Eliaquim fue un administrador confiable de los asuntos del pueblo de Dios. Entonces Jesucristo es el administrador confiable de los asuntos de su iglesia y del pueblo de Dios. Este fue tomado de un comentario bíblico de Warren Wiersbe. Cristo, quien ahora posee la llave mesiánica, la autoridad sobre el reino, lo que implica poder abrir, poder cerrar con autoridad final. No solamente el Señor tiene autoridad espiritual, Él también ejerce un gobierno sobre la historia de la iglesia y las oportunidades ministeriales que Él abre a su iglesia. El Señor no depende de las estructuras humanas, no depende de permisos imperiales o gubernamentales. Él abre y nadie cierra. Él cierra y nadie abre. Y habiendo afirmado en esta introducción de su nombre quién es Cristo, el santo, el verdadero, el que tiene la autoridad, ahora vamos a comprender por qué sus palabras tienen tanto peso. Él no solamente observa a su iglesia desde lejos, Él la conoce de cerca. Él la guía, Él le abre los caminos. Veamos cómo se dirige ahora a su pueblo fiel. Les dice, yo conozco tus obras. Creo que todas las cartas comienzan diciendo, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Él ve cada acción hecha en obediencia, cada sacrificio silencioso, cada oración en lo oculto, cada servicio ofrecido con sinceridad. Él no necesita de un reconocimiento desde aquí adelante, humano, visible o público. Cristo lo conoce, tanto la acción como la intención del corazón. Y esta certeza, hermanos, debe a nosotros infundirnos ánimo, humildad y reverencia. No necesitas ser visible para todo el mundo para que tu Señor lo reconozca. Seas pastor, seas diácono, líder, anciano, niño, que limpies el baño o que estés aquí adelante, nada escapa a la mirada del Señor. Y Él sabe lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Creo que hemos visto en la semana a este Señor omnisciente que lo conoce absolutamente todo. Y el que conoce las obras de su iglesia les dice lo siguiente: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Las Escrituras hablan de estas puertas de dos formas, al menos encontradas. Una, cuando habla de la generosa y amplia entrada al reino de los cielos, cuando el apóstol Pedro habla luego de exhortar a la iglesia, les dice: hagan firme su vocación y el llamado del Señor, porque haciendo estas cosas no van a caer jamás y se les otorgará una amplia entrada al reino del Señor. Sin embargo, también se presentan o se representan estas puertas como las oportunidades ministeriales para el servicio que Cristo mismo concede a su iglesia. El apóstol Pablo usó mucho esta imagen de la puerta abierta en varias ocasiones. Por ejemplo, le escribe a los Corintios: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Un contexto muy similar a lo de Filadelfia. Le pidió también oración a los de Colosenses, diciendo: orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Eso está en Colosenses capítulo 4. Y estas puertas son evidencias de que Dios está obrando y guiando a su pueblo hacia nuevas oportunidades, no para darles fama a ellos, sino para exaltar y dar a conocer el nombre de Cristo. Él, que tiene la llave del reino, Él abre el acceso y también los caminos para predicar, servir, testificar y crecer. Y cuando Él abre, como hemos leído, nadie puede cerrar. Por lo tanto, Él determina cómo, cuándo y dónde su pueblo debe servir. Pero note lo siguiente, lo que dice a continuación. ¿Por qué fueron abiertas estas puertas?
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Wow, aquí son dos acciones concretas muy importantes en la vida de cada creyente. Guardar su palabra, no negar su nombre. ¿Qué significa cada una? Guardar su palabra es simplemente oír y obedecer lo que Él ha dicho. Yo escucho lo que el Señor me enseña y lo obedezco y lo hago. Y no negar su nombre es, en términos muy concretos, es no desasociarse del Señor o no avergonzarse de Él cuando la cosa se pone difícil o dura. Cuando estoy con los colegas y están todos riéndose y compartiendo en doble sentido, yo no me desasocio con mi Señor y no le voy a deshonrar en medio de Él, de ellos. Es decir, ser fieles al Señor quiere decir esto. Así que en el resto del sermón, cuando hablamos de ser fieles al Señor, recuerda estas dos acciones que están dentro del texto: guardar la palabra y no avergonzarnos del nombre del Señor. La iglesia de Filadelfia tenía muy poca fuerza, lo que significaba que era una iglesia pequeña, lo más probable, compuesta quizás por obreros, por esclavos, por campesinos, gente sin influencia social, sin atractivo para la cultura helenística. Pero como podemos ver, sin lugar a dudas, fieles al Señor y amados por Él. El célebre obispo mártir Ignacio de Antioquía, que era un contemporáneo de Juan cuando escribía estas cartas, mientras él iba de camino a su martirio, en el año 107 aproximadamente, es decir, un poco más de 10 años después que esta se estuviese escribiendo, Ignacio saludó a la iglesia. Esta es como es como un argumento extra bíblico, pero que es histórico y es verídico. Él escribió a la iglesia de Filadelfia una carta y les dice: a la iglesia que ha alcanzado misericordia y está firmemente establecida en la armonía de Dios y se regocija incesantemente en la pasión de nuestro Señor. Lo que realmente dice de que se mantuvieron fiel por un buen tiempo y fueron reconocidos por los creyentes de la región. Este es el punto aquí, hermanos. La fidelidad al Señor, a pesar de la poca fuerza, abre las puertas de servicio y las oportunidades ministeriales a la iglesia. Si traemos esto a nuestros días, la acción es aceptar, obedecer, proclamar abiertamente a Cristo y sus enseñanzas sin temor al rechazo o a la persecución, y Él va a abrir las oportunidades ministeriales a su iglesia. Nosotros somos una iglesia relativamente pequeña, con miembros frágiles, muchos de nosotros. No somos muchos sabios, no somos muchos talentosos. Algunos afligidos con enfermedades crónicas, difíciles. No tenemos influencia política ni social, somos muy limitados en recursos, no tenemos lugar propio para reunirnos, se nos gotea a veces el lugar. Pero esto, hermanos, por sí solo no significa que el Señor va a abrir puertas de oportunidades ministeriales para esta iglesia, sino si guardamos su palabra y proclamamos su nombre sin temor a la persecución o sin avergonzarnos del nombre de Cristo. La poca fuerza sí es un terreno fértil en donde se manifiesta la gloria del Señor y donde se perfecciona el poder. El apóstol Pablo lo decía. Pero esta debilidad nuestra debe estar sujeta a la fidelidad de Cristo, a Cristo. Por lo tanto, hermanos, reflexionemos en esto. Vamos a ser fieles al Señor y Él va a abrir las puertas a esta iglesia, o la que esta iglesia necesita. Y como veremos a continuación, estas puertas ministeriales es el inicio para las recompensas que siguen a la fidelidad al Señor. Él también actúa a favor de quienes son fieles. A continuación, versículo 9, en primer lugar, el Señor vindica a quienes no se avergüenzan de su nombre. La iglesia enfrentaba la dura oposición espiritual de los templos paganos, pero mayoritariamente, como es citado aquí en el texto,
la presión de ciertos grupos judíos que en ese contexto rechazaban al Mesías y perseguían a los creyentes por eso. Jesús, el Señor, con contundencia les dice la sinagoga de Satanás, no como una condena general a todos los judíos, sino a aquellos que se oponían activamente al Evangelio. Pero debido a que su iglesia no había negado su nombre y lo habían proclamado públicamente, Él promete vindicarlos frente a estos enemigos cuando les dice: yo haré que vengan y se postren y reconozcan que yo te he amado. Es como si les dijera: ustedes no negaron mi nombre, no se avergonzaron de mí, yo no voy a negar que los amo públicamente. Y sus enemigos van a reconocer esto y yo me voy a encargar de hacerlo. Y aunque en estos tiempos, al menos en esta parte del mundo, no sufrimos persecución religiosa, no sufrimos presiones gubernamentales por ahora, la acción del Señor por su iglesia no se detiene. Esa vindicación en este tiempo, según el texto, no consiste en juicios visibles ni castigos físicos a sus adversarios, sino más bien en algo profundo y poderoso, que es que Cristo va a hacer que los enemigos de su pueblo reconozcan públicamente que estos creyentes son amados por Él. Él se va a encargar de mostrarlo con claridad. Y esta sección nos muestra un juicio hacia quienes calumnian a la iglesia del Señor. Note, ellos vendrán y reconocerán que yo te he amado. Aquí vemos aún una misericordia del Señor con los enemigos de la iglesia. Porque algo estoy seguro, sí, hermanos, es que aún estas acciones, vindicar a su pueblo, mostrar su amor públicamente por la fidelidad bajo el hostigamiento, pueden ser instrumentos por los cuales el Señor haga de que los enemigos crean y se vuelvan al Evangelio. Cuando los enemigos reconocen que Cristo ha amado a su iglesia, el testimonio de su gracia se hace aún más evidente. Y algunos de esos mismos opositores pueden ser alcanzados y transformados por el Evangelio. ¿A quién les recuerda este? Al apóstol Pablo. Un ejemplo de ello, claramente, un perseguidor, siendo de perseguidor a discípulo del Señor. En segundo lugar, el texto dice que Él protege a los que guardan su palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta frase habla claramente de un evento futuro y de alcance global. La palabra hora se refiere a un periodo específico. No es una hora cronológica de 60 minutos, es un periodo específico de aflicción. Fíjese, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta expresión, moradores de la tierra, en el Apocalipsis se refiere consistentemente a los incrédulos, excluyendo a los creyentes de estos moradores de la tierra. Y son aquellos que están en rebelión constante contra Dios. Y note que no se trata aquí de una persecución del mundo hacia la iglesia. Aquí se trata de una situación en la que, cosa que cuando hay persecuciones, obviamente el Señor también acompaña a su iglesia y la fortalece. Pero acá se trata de un periodo específico en el que Dios va a ejecutar juicios para probar a los moradores de la tierra. Esto es llamado teológicamente, como muchos lo han escuchado, como la tribulación o la gran tribulación. Si leemos los capítulos siguientes de Apocalipsis, usted va a observar que con la apertura de los sellos por parte del Cordero se desata una serie de eventos que manifiestan la justa retribución divina sobre un mundo impío y rebelde contra Dios. Y la promesa aquí es que Él guardará a su iglesia fiel de esa hora que vendrá sobre todo el mundo. Lamentablemente, y como no es tampoco parte de este sermón en sí, no nos da tiempo para cubrir todas las consideraciones escatológicas de esta sección, pero quiero que se quede con el principio claro de esto, que es que Cristo guardará a quienes guardan su palabra. Él protege a quienes no se avergüenzan de su palabra.
Y en el tiempo en que Él se levanta a castigar toda la tierra, Él va a guardar a su iglesia. Los fieles no serán olvidados y su fidelidad será recompensada por el Señor. Hasta ahora hemos visto que Cristo ha elogiado, ¿cierto? Has guardado mi palabra. Él ha prometido la vindicación sobre los enemigos, guardarlos sobre el tiempo de tribulación. Ahora viene la exhortación. Estas promesas, hermanos, deben impulsarnos aún más a ser una iglesia que busque incesantemente imitar el ejemplo de la iglesia de Filadelfia y de responder al llamado del Señor, quien dice, vengo pronto. Esta declaración no es simplemente una información futura, sino un llamado de inminencia para vivir preparados. Ya sea que Cristo regrese en 1000 años o que nosotros partamos de esta vida en 1 hora, el llamado es el mismo, vivir cada día como si su regreso fuese hoy. Y este mensaje de inminencia tiene la intención de fortalecer la instrucción que viene ahora y es retén lo que tienes, reténlo. Estás obedeciendo mi palabra y proclamando mi nombre sin temor, reténlo. Persevera en ello, no niegues mi nombre, aférrate a la fidelidad con firmeza. Y fíjese lo que dice, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es esta corona? La salvación. Esta corona no representa la salvación, porque la salvación es personal, es segura y no es transferible entre creyentes. No es que el Señor va a tomar la salvación de uno, bueno, la perdiste, se la voy a entregar a otro. La salvación no es transferible, hermanos, sino que esta corona es un símbolo de haber llegado a la meta, es el reconocimiento eterno que Cristo promete a los vencedores. Después a Él les llama a los vencedores, es decir, los que recibieron su corona. Esto representa la victoria de quienes han perseverado en fidelidad hasta el fin. Y lo que es impresionante de este texto es que la instrucción es retenerlo para que nadie tome tu corona. Para que nadie tome tu corona. Así de serio es este llamado, hermanos. Retener la fidelidad a Cristo, no solamente por obediencia porque sí, sino por amor al Señor. Y atención a esto. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía, si nosotros no nos mantenemos fieles al Señor, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, evidenciando públicamente que no nos avergonzamos de su nombre, Él levantará a otros, Él abrirá puertas a otros y Él va a recompensar a otros por su fidelidad. Si no retenemos hasta el fin la fidelidad al Señor. Y hermanos, este es un hecho que se repite constantemente en los evangelios, en las cartas también. Y es el hecho de que el gran rey, el Señor, recompensa y recompensará, y Él va a honrar a quienes permanecen fieles hasta el fin. Cuidémonos, por tanto, de caer en una actitud indiferente, de pensar, ok, ya soy salvo y con eso es suficiente. Como si nosotros no hubiésemos de recibir recompensas por nuestro, escuche bien, desempeño cristiano. No la salvación, sino cómo usted obró cuando era creyente. Y repito, la corona no es la salvación, es la recompensa que el Señor dará a quienes retienen la fidelidad hasta el fin. Él nos salva por gracia, pero también en su gracia se goza de premiar a quienes llevan una vida de fidelidad a su palabra y a su nombre. Y esta exhortación es clave para nosotros hoy. Retengamos la verdad, perseveremos en medio de la oposición, esperando con gozo la venida del Señor, porque hay una corona que el gran rey dará a los fieles. Corramos pues de tal manera que lo obtengamos. Y creo firmemente, hermanos, que el Señor nos está diciendo todo esto con un corazón inflado de amor y de compasión por nosotros, porque Él desea honrarnos a todos, Él desea recompensarnos a todos, que lleguemos a la meta
Por eso, hermanos, toda fidelidad, aunque muchas veces pase desapercibido aquí, será reconocida y recompensada en Cristo, en la eternidad. Versículo 12, al que venciere, es decir, al que sea honrado con la corona. Los vencedores van a ser honrados con la corona. Si es una corona literal, no lo sé, hermanos, pero va a ser recompensado y reconocido delante del Señor. Se le prometen privilegios gloriosos y será como columna en el templo de Dios. Una imagen de estabilidad, de honra, de permanencia, y tendrá el nombre de Dios, el de la ciudad celestial, y el nuevo nombre de Cristo inscrito en sí mismo. El Señor, al enumerar las recompensas, utiliza las imágenes que tendrían fuerte resonancia cultural en la iglesia de Filadelfia, y estoy seguro que también lo tendrán para nosotros. Escuche bien, los emperadores romanos tenían la costumbre de honrar a sus súbditos y leales y aliados de esta manera. Erigían columnas con sus hazañas y edificios con sus nombres. Levantaban estatuas con inscripciones dedicadas. Otorgaban también la ciudadanía romana, un gran privilegio, por cierto, en ese tiempo. Fundaban o renombraban ciudades con sus nombres y entre otras muchas cosas. Hacían puertas también en honor a los aliados. El Señor, por lo tanto, hace uso de estas cosas culturales que ocurrían en ese tiempo para que los creyentes puedan visualizar por la fe las recompensas por su lealtad. Ellos serían ciudadanos de la incorruptible ciudad capital del gran rey, la nueva Jerusalén que desciende del cielo mismo. Sus nombres no estarían escritos en unas inanimadas columnas, estatuas o edificios, ni en las afueras de una ciudad que además se derrumbaban ante el movimiento sísmico de los constantes terremotos en Filadelfia, sino que ellos mismos serían como columnas llevando el nombre de Dios y el nombre de la ciudad santa en ellos mismos, sobre cimiento firme y estable eternamente. Y esto habla de la identidad y permanencia y honra eterna que serán parte de las recompensas. Y algo muy misterioso y muy asombroso que dice el Señor es mi nombre nuevo. Lo que implica que en la eternidad, hermanos, vamos a seguir conociendo al Señor más y más de su gloria, de su carácter, de quién es Él. Yo no sé con cuánta frecuencia usted, hermano, reflexiona sobre la gloria futura. A veces para algunos puede sonar ciencia ficción, pero puedo asegurarle de que no hay ninguna imagen o terrenal que usted haya visto ahora suficiente para describir lo que nuestros ojos van a contemplar cuando estemos en la presencia del Señor. Lo que ahora conocemos es solamente una sombra frente a la plenitud de la gloria que será cuando estemos en la presencia de Cristo. Podríamos resumirlo de esta forma: permanencia en la presencia de Dios. No solamente un acceso temporal como la iglesia tenía en su propia ciudad porque temblaba, tenían que huir. Esta es una permanencia eterna en la presencia del Señor. Es identidad profundamente marcada por Dios y por Cristo. Es seguridad, honra, pertenencia y un destino glorioso en la ciudad del gran Rey. En resumen, hermanos, con la iglesia de Filadelfia debemos aprender lo siguiente. Nosotros somos llamados a imitar a la iglesia de Filadelfia, fieles, aunque tengamos mucha o poca fuerza. Es guardar su palabra, es proclamar su nombre sin temor al rechazo. Lo que nos va a abrir puertas de oportunidad a esta iglesia para el servicio ministerial al Señor es la fidelidad al Señor, no es otra cosa. Y que
eso va a repercutir en recompensas por Cristo, quien promete para este tiempo seguridad y también en la eternidad. Él nos guardará, nos vindicará, nos afirmará y permaneceremos eternamente en su presencia. Amados hermanos, algunos pueden pensar que somos una iglesia con fuerza, otros pueden pensar que somos una iglesia débil, pero una cosa quiero que aprendamos de estos textos. Debemos ser fieles a Cristo. Debemos oír su palabra y debemos ponerla en práctica. No debemos avergonzarnos del Señor en el trabajo, con nuestra familia. A veces estamos tan influenciados por alrededor, tenemos tanto miedo de no perder la amistad de alguien, la cercanía de alguien. No avergoncemos a nuestro Señor, seamos fieles con lo que Él nos ha dado a nosotros. Retengamos hasta el fin para que recibamos de parte de nuestro gran Rey las recompensas que Él alegremente ha preparado para cada uno. Como iglesia, hermanos, nosotros hemos sido bendecidos con puertas que jamás nos hubiésemos imaginado. Vínculos cercanos con pastores fieles y maduros en el Señor, de República Dominicana, hermanos. Lo que nos ha servido mucho, aunque nos falta mucho para aprender y recorrer, pero estas oportunidades no vinieron para hacernos famosos o porque somos grandes estrategas, sino para participar en el servicio y mostrar la fidelidad al Señor. El desafío para nosotros es claro y pensemos honestamente, ¿estamos guardando, esta es una personal, estamos guardando su palabra fielmente cuando estoy solo en mi pieza, con mi teléfono o en mi trabajo, con mis colegas? ¿Estoy siendo fiel a mi Señor? ¿Estoy siendo fiel mientras Él nos ha abierto estas puertas a nosotros de oportunidades, de bendiciones para expandir el reino del Señor? No basta con recibir estas oportunidades, es necesario permanecer en la fidelidad al Señor. Después de presenciar una conferencia en donde se nos ha expuesto cómo es que luce la iglesia que el Señor quiere, ¿se acuerda? Ese era el nombre de la conferencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? El desafío es si vamos a tomar lo que hemos escuchado y vamos a seguir siendo fieles al Señor y esforzarnos por hacer lo que Él nos ha mandado. Dios quiere una iglesia que tanto pastores como ovejas cumplan con sus responsabilidades ministeriales. ¿Se acuerdan? Ese fue el primer nombre de la primer tema que se trató. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprometernos entonces cada uno con nuestras responsabilidades dentro de la iglesia. Vamos a usar nuestros dones para bendecir a otros entendiendo que es mi función y que no le estoy haciendo un favor al hermano Omar o al hermano Miguel o al pastor. Ya, ok, voy a hacer esto y es mi función como miembro de la iglesia servir y poner los dones que Él me ha dado en servicio. Su tiempo, sus recursos, es su función propia como miembro del cuerpo de Cristo. Y deberíamos sentirnos, hermanos, honrados y privilegiados de poder participar en el servicio de los santos, en servicio a los santos. El Señor quiere una iglesia que sepa tratar con las ofensas y con el pecado. Vamos a amonestarnos en amor unos a otros, en misericordia y dar de gracia lo que el Señor me ha dado a mí de gracia. Y si yo soy amonestado, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Con mansedumbre la voy a recibir? Hermanos, esta exhortación del Señor, seamos fieles a Cristo con lo que Él nos ha dado. Vamos a perdonarnos unos a otros sin restricción, sin condición. No, es que Él me perdonó, pero no era de la forma que yo quería que me lo dijera. Perdonémonos, hermanos, unos a otros. Seamos fieles. Eso es parte de ser fiel al Señor. Podríamos hablar muchas
áreas y aristas de la fidelidad a Cristo en nuestra vida personal, en la casa, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. Hay mucho, pero cada uno debe pensar dentro de sí. Dios quiere una iglesia agradecida y gozosa. Vamos a seguir quejándonos porque no me resultó esto o aquello, o porque mi sueldo es muy poco, o porque no me alcanza para esto o otro. Hermanos, el Señor nos ha abierto puertas maravillosas para que nosotros seamos edificados y para edificar a otros. Fíjense, y lo han dicho algunos hermanos, ser el puente para bendecir a otras iglesias. No desaprovechemos lo que el Señor nos ha dado, donde Él nos ha puesto, y seamos fieles en seguir guardando su palabra, en obedecer sus mandamientos, en poner en práctica lo que se nos ha enseñado. Y no avergonzarnos del nombre de nuestro Señor. Para concluir, quiero leer Hebreos, capítulo 13, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a Él, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, frutos de labio que confiesan su nombre. Al inicio hablamos de cómo la ciudad de Filadelfia fue nombrada en honor a Átalo II, un hombre que demostró la fidelidad inquebrantable a su hermano, aunque la ciudad de Filadelfia sobrevivió muchos siglos después. Su gloria sin duda se desvaneció con el tiempo. Sus estructuras finalmente fueron sacudidas por los terremotos y su historia quedó sepultada en los libros. Y el nombre de Átalo permanece solamente en los registros históricos. Pero Cristo, como Hijo, fue fiel sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Él obtuvo eterna redención para aquellos que hemos creído en su nombre. Si permanecemos fieles al Señor, no vamos a recibir una ciudad que tiembla y se derrumba, ni un nombre que se borra con los siglos. Seremos columna en el templo de nuestro Dios. Llevaremos el nombre de nuestro Dios y el de la ciudad y moraremos eternamente en la ciudad de Dios. ¿Qué vamos a hacer entonces, amados hermanos? ¿Vamos a ser fieles a Cristo o vamos a acudir ante las presiones y las seducciones del mundo? Seamos fieles al Señor. Aferrémonos a la fidelidad a Cristo. Pongámonos serio con lo que se nos enseña, con lo que leemos en las Escrituras, y entendamos de que hay un momento en que vamos a estar frente al Señor y nuestra fidelidad va a ser tomada muy en cuenta. Finalmente, si alguien en redes sociales que no es creyente o alguien aquí presente, aunque no te consideres cristiano o eres solamente un participante, debo decirte esto: si Cristo no es tu Señor y Él no es tu Salvador, tuyo, personal, no de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, tuyo, tu vida está construida sobre cimientos inestables y que no podrán sostenerte en la eternidad. No des tu lealtad a un mundo que se derrumba. Cristo te ofrece hoy una salvación que fue pagada con su propia sangre. Él te ofrece identidad, te ofrece un nombre nuevo y una ciudad eterna. Ven a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa tus pecados y confía en lo que Él ha hecho, en su sacrificio en la cruz. Él va a limpiar tus maldades, Él te va a dar un corazón nuevo. Empieza una nueva vida marcada por la fidelidad a aquel que nunca falla. Ven a Cristo y guárdale fidelidad
hasta el fin de tus días. Él será tu guardador y recibirás un nombre eterno en una ciudad eterna bajo el cuidado del Dios eterno. Vamos a orar.